¿Cómo están? Buena tarde, buen día o buena noche, dependiendo de la hora en que nos estén mirando. El día de hoy vamos a tener un video sobre el proceso de entrada en vigor de los tratados internacionales de México. La Constitución Política de Estados Unidos mexicanos establece el marco jurídico fundamental que regula la celebración, aprobación y entrada en vigor de los tratados internacionales en México. Este proceso, que combina elementos de derecho constitucional interno y derechos internacional público, refleja el equilibrio de poderes y de soberanía nacional, garantizando que los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano sean conscientes de su ordenamiento jurídico y respondan a los intereses de la nación. Fundamento constitucional deriva del artículo 133 constitucional, donde precisamente este va a encargarse de fundamentar todo este tema, pues lo establece así la Constitución. Las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado constituyen la ley suprema de toda Unión. Este artículo es la piedra angular que otorga validez interna a los tratados internacionales, colocándolos jerárquicamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales y locales. El proceso de celebración y aprobación consta de diferentes pasos. El número 1 es la negociación y firma. El proceso inicia con la negociación del tratado, facultad exclusiva del presidente de la República como jefe de Estado y responsable de la política exterior, en donde precisamente se toman los artículos 89, la fracción 10. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conduce las negociaciones y una vez concluidas procede a la firma del instrumento internacional. El número 2 es la aprobación por el Senado. Conforme al artículo 76, fracción 1 de la Constitución, es facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Poder Ejecutivo Federal y aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. Esta aprobación requiere el voto de 2/3 de los senadores presentes. El control senatorial constituye un mecanismo esencial de equilibrio democrático, pues somete los compromisos internacionales al escrutinio del órgano de representación federal. El Senado puede, número 1, aprobar un tratado en toda su totalidad, aprobarlo con reservas, rechazarlo, solicitar información adicional al Ejecutivo y el número 13 en general es la ratificación. Una vez aprobado por el Senado, el presidente procede a la ratificación del tratado, acto formal mediante el cual México expresa su consentimiento definitivo en obligarse internacionalmente. La ratificación se materializa mediante el depósito del instrumento de ratificación ante el depositario designado en el tratado, frecuentemente el secretario general de la ONU u otro Estado. Incorporación al derecho interno, que es también algo de lo que precisamente se va a aprobar. El número 4 es la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para que un tratado internacional produzca efectos en el ámbito interno mexicano, es indispensable su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este requisito, derivado del principio de publicidad de las normas, garantiza que tanto autoridades como particulares tengan consentimientos de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. La publicación marca el momento a partir del cual el tratado es obligatorio para todos los órganos del Estado y exigible para los particulares, salvo que el propio tratado establezca una fecha posterior para su entrada en vigor. Número 5. Jerarquía normativa. Como se mencionó, los tratados ocupan un lugar jerárquico intermedio. Están por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes generales y federales. Esta posición ha sido confirmada reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que en caso de conflicto entre un tratado y una ley federal, debe prevalecer el tratado por su mayor jerarquía. Casos especiales y salvaguardas constitucionales, pues tratados que modifiquen la Constitución. Cuando un tratado contenga disposiciones que impliquen modificaciones o adiciones a la Constitución, debe seguirse previamente el procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 135, que requiere la aprobación por las 2/3 de los miembros presentes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados. Límites a los tratados. El artículo 15 constitucional establece límites explícitos a la celebración de tratados. No se autoriza
la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito. La condición de esclavos ni de convenios o tratados de virtud a los que se les altere los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y a los tratados internacionales del que el Estado mexicano se aparte. Esta disposición refleja compromiso irrenunciable de parte de México con los derechos humanos, estableciendo que ningún tratado puede menoscabar las garantías fundamentales reconocidas en el ordenamiento jurídico mexicano. Control de convencionalidad. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 introdujo una importante innovación: el control de convencionalidad. Según el párrafo segundo del artículo 1, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este principio obliga a todas las autoridades mexicanas a interpretar las normas internas con armonía con los tratados internacionales de derechos humanos, privilegiando siempre la interpretación más favorable a la persona. Implementación y cumplimiento. Una vez entrada en vigor esta parte, los tratados internacionales deben ser implementados por todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Esto puede requerir la expedición de leyes reglamentarias, la modificación de normas administrativas, la adecuación de prácticas institucionales, la capacitación de servidores públicos. El Poder Judicial juega un papel crucial en esta aplicación concreta de los tratados, resolviendo controversias donde estos sean involucrados y garantizando su efectiva observancia. En conclusión, podemos tener que el proceso de entrada en vigor de los tratados internacionales en México es un ejemplo de la compleja interacción entre el derecho internacional y el derecho interno en un Estado contemporáneo. Combina la eficiencia de las relaciones internacionales, facultades del Ejecutivo, con el control democrático, intervención del Senado y la seguridad jurídica, pública y jerárquica normativa, en este caso muchas veces proviene de la Suprema Corte de Justicia. Este sistema refleja el compromiso de México con el derecho internacional, pero siempre subordinado a los principios constitucionales y a la protección de los derechos humanos en un mundo cada vez más interconectado y complejo a su vez. Este proceso también garantiza que México pueda participar activamente en la comunidad internacional sin comprometer su soberanía ni los derechos fundamentales de sus habitantes. La evolución reciente, particularmente en materia de derechos humanos, muestra una tendencia hacia una mayor integración en el derecho internacional y el derecho interno, donde los tratados no solo son fuentes no formales del derecho, sino también criterios hermenéuticos que orientan la interpretación de todo el ordenamiento jurídico mexicano. Muchas gracias por escucharme y deseo que esta información les haya sido útil. Hasta luego.